Hay alegría en su corazón. Hay alegría en nuestro corazón porque vamos camino al cielo. ¿Y sabe por qué? Porque su gracia nos alcanzó. Porque su gracia nos acobijó, nos acuerpó. Su gracia se manifestó para usted y para mí. Y hoy podemos decir: camino al cielo yo voy. Dios le bendiga esta mañana. Hoy quiero hablarles sobre la gracia sublime, la gracia que se manifestó. Yo no sé cuántas veces usted ha escuchado hablar de la gracia de Dios. No sé cuántas prédicas ha escuchado usted acerca de la gracia de Dios. No lo sé, pero hoy yo se lo vengo a recordar. Pueden ser que hayan sido muchas, pero escuche eso. Yo no sé ni cuántos servicios ha venido usted a esta casa, no sé cuántas Biblias usted tiene en su casa, no sé a cuántos predicadores usted ha escuchado, pero yo quiero decirle algo. Hubo una ciudad llamada Nínive que una vez escuchó a un predicador decir y hablar lo que Dios había dicho, y ¿sabe qué? Toda la ciudad se volvió a Dios una vez que lo escuchó, una vez que Jonás predicó en Nínive. Toda la ciudad se volvió a Dios. No sé cuántas veces usted ha escuchado hablar de la gracia. No sé cuántas veces necesitará aún más escuchar sobre la gracia, pero hoy yo vengo a decirle: hay gracia sobre usted, hay gracia sobre esta casa. La gracia de Dios acuerpó esta casa. La gracia de Dios nos alcanzó. La gracia de Dios se manifestó para usted y para mí esta mañana. Y más allá de un concepto teológico, la gracia es una persona. La gracia es Jesucristo mismo. ¿Alguien está aquí esta mañana? La gracia no es solo un concepto. La gracia se manifestó en carne. Jesucristo es la gracia de Dios. Mire, hoy en día podemos decir, o quizás habremos escuchado la frase: nada es gratis en este mundo. Por más que le ofrezcan a usted algo y diga esto es gratis, la verdad es que eso le costó a alguien. No hay nada gratis en este mundo. Si usted tiene un producto, quiere venderlo, quiere que ese producto se venda en un volumen gratis, tiene que pagar publicidad. Tiene que publicitarse en uno de los canales más vistos del país, y así va a poder alcanzar, ¿cierto? ¿Y qué dice si nos vamos a las relaciones personales? Si alguien quiere establecer una relación con otra persona, ¿verdad? En cuanto a una relación amorosa, hay una condición. Yo tengo una relación contigo, pero la condición es: yo te amo y tú me amas de regreso. Te soy fiel y tú me eres fiel de regreso. Una condición que hay que cumplir, ¿cierto? ¿Y qué hay si queremos alcanzar éxito? ¿Cuál es el precio a pagar? Bueno, esfuerzo, sacrificio, trabajo duro, aprovechar las oportunidades, en algunas veces perderse cumpleaños de familia, perderse eventos de familia. Entonces, ¿qué quiero decirle con esto? Todo tiene un precio, una condición. Y la gracia de Dios no es la excepción. La gracia de Dios para usted y para mí nos salió gratuita, no nos cuesta nada, porque no es algo que usted y yo podamos pagar, no es algo que usted y yo podamos autogenerar, no es algo que usted y yo podamos trabajar para alcanzarlo, es algo que Dios nos regala. Pero escuche esto, no es gratis. A Cristo le costó un precio altísimo. Y esa es la sublime gracia que usted y yo hoy tenemos. Gratis quizás para usted y para mí, pero al Señor le costó todo.
su sangre derramada en la cruz, su cuerpo golpeado. Cuántas maldiciones le lanzaron, lo escupieron. A Él le costó un precio altísimo. A su nombre. Y ese es el contraste que hay entre lo que tenemos que pagar en el mundo secular contra la gracia que Dios nos da. A usted y yo nos sale facilito algo que no merecíamos, algo que no teníamos mérito para alcanzarlo. Esa es la gracia de Dios. Y mire cómo es la cuestión, que Dios mismo se encarga de todo, porque Él provee la salvación, pero Él provee también la fe para alcanzar esa salvación. El Espíritu Santo produce en nosotros el arrepentimiento para que nos acerquemos a Dios. Entonces todo viene de Él. Quizás a usted y a mí no nos cueste mucho, pero a Él le costó un precio altísimo. La gracia de Dios es un favor inmerecido. Es Dios diciendo: no lo merecen, pero yo se lo voy a dar. La gracia de Dios es Dios mismo diciendo: me dolió en el alma haber hecho al hombre, pero voy a provocar un plan de salvación. Aunque sus pensamientos son de continuo al mal, yo voy a proveer salvación. No lo merecen, pero lo necesitan. No lo merecíamos, pero lo necesitábamos. A su nombre. La gracia no es una cosa, no es una energía, no es una segunda oportunidad basada en nuestro esfuerzo. La gracia de Dios es una persona, es Jesucristo. Y el Verbo se hizo carne. Y el Verbo se hizo carne. Dice Romanos: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Vaya conmigo al libro de Efesios en el capítulo 2. Dice el versículo 8: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La gracia es un regalo que Dios nos hizo. La gracia es Dios obrando en favor nuestro. La gracia es ese regalo que no merecíamos, pero que a Él le plació darnos, no algo que nosotros pudiéramos generar con nuestro esfuerzo. Romanos le decía 3:23, dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, y solo por la gracia fuimos justificados y restituidos nuevamente con Dios. Solo por su gracia. Romanos capítulo 5 versículo 6. Romanos 5:6.
Mire, dice, porque Cristo cuando aún éramos fuertes, ¿cómo? Cuando aún éramos, a su tiempo murió por los impíos. Mire qué cosa. La gracia de Dios no se manifiesta cuando usted y yo somos fuertes, sino precisamente cuando usted y yo no podemos. En nuestra debilidad Él nos muestra su gracia, diciendo, no lo mereces, pero necesitas mi gracia. Nada de lo que has hecho merece que te perdone, pero necesitas mi perdón. Esa es la gracia del Señor. Un regalo inmerecido. Romanos 6:23, mire lo que dice. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La gracia vino a hacer un cambio en eso y a sustituir nuestra paga, que era la muerte, por la vida de Cristo. La gracia es, como predicaba la hermana Adriana, es aquel Barrabás siendo liberado y Jesús tomando su lugar. La gracia de Dios nos muestra que Él es un Dios que si lo hizo ayer, lo puede hacer hoy todavía. La gracia es la que nos permite ponernos en una posición de hijos y tener autoridad y poder. La gracia permite que la palabra de Dios en la boca de un hombre pueda traer vida sobre algo. Mientras el pastor predicaba ayer y decía, profetice, hable. Yo subí, cuando subimos después con los músicos, y había un dolor que me recorría de aquí hasta el tobillo y se posicionaba. Y entonces él predicando dice, profetice y hable y diga, espíritu, ven de los cuatro vientos y declare una palabra sobre usted. Y yo tomé la palabra y comencé a decir, espíritu, ven de los cuatro vientos y trae tu sanidad sobre mis músculos, sobre los nervios que me están afectando ahora. Y para el nombre, para la honra y gloria del Señor, fui sano en ese momento. La gracia de Dios nos permite ver a un Dios que se manifiesta todavía. A su nombre. Porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Cristo, de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. La paga que usted y yo merecíamos era la muerte, pero la gracia de Dios vino a darnos vida. El favor inmerecido de Dios vino a quitar la muerte y a traernos su vida. Aleluya. Vaya al libro de Juan, en el capítulo 1, versículo 14. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Mire lo que dice el 16. Porque de su plenitud tomamos todos, gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio ¿de quién? De Jesucristo. Jesús no es el mensajero de la gracia, Jesús es la gracia.
Jesús es la gracia manifestada. Él no traía el mensaje de la gracia, Él era la gracia. Él era la gracia del Dios manifestada sobre nosotros. A su nombre. La ley vino por el siervo, por Moisés, pero la gracia vino por el Hijo. La ley vino por un siervo, pero la gracia vino por el Hijo de Dios. Tito capítulo 2, versículo 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a unos cuantos. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Y cuál era esa manifestación? Jesucristo mismo. La gracia no es una idea, la gracia es una persona, la gracia es Jesús manifestado sobre esta tierra. Aleluya. A su nombre. Vuelva conmigo al libro de Efesios. Siempre en el capítulo 2. Miren lo que dice el versículo 1. Y Él, ¿quién? Él nos dio vida a vosotros. Os dio vida a vosotros, dice, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad de los aires, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad del Espíritu de Dios. ¿De quién? Y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira. Éramos por naturaleza hijos de ira. Estábamos muertos, dice, en delitos y en pecados. Éramos hijos de desobediencia y por naturaleza hijos de ira. Mire, hermano, no es, escúcheme esto, no es que usted y yo estábamos un poco enfermos. No es que usted y yo estábamos medio débiles. No, dice la palabra, estaban muertos. Muertos. ¿A dónde quiero llegarle con esto? Un muerto no puede ayudar al que lo está resucitando. No es por nuestro esfuerzo. No hay nada que un muerto pueda hacer para ayudar a alguien que intenta revivirlo. Solo el dador de la vida. Solo el dador de la vida pudo darnos vida. Solo aquel que es la resurrección y la vida pudo darnos vida a usted y a mí. No hicimos absolutamente nada. Un muerto no puede ayudar a alguien que trata de revivirlo. No pudimos hacer nada porque estábamos muertos, muertos. La vida que usted y yo necesitábamos vino por la gracia que es Jesucristo, quien es la resurrección y la vida. Solo Él pudo darnos vida. A su nombre.
Estábamos muertos en delitos y en pecados. Éramos hijos de desobediencia por naturaleza, hijos de ira. Y aquí hay algo que me encanta mucho. Es esa gracia que se derramó sobre nosotros. Mire lo que dice el versículo 4. Después que dice que estuvimos muertos, que éramos hijos de desobediencia y por naturaleza hijos de ira. Dice el 4, pero Dios, que es rico en misericordia y por su gran amor con que nos amó. Mire qué hermosa esa frase, pero Dios nos mostró su amor. El que es rico en misericordia, que nos amó con su gran amor, nos manifestó su gracia. Pero Dios, hermano, el examen médico dice que tengo tumor, que tengo un cáncer, que no sé qué, que no sé cuánto. Pero Dios, que es rico en misericordia, que nos amó con su gran amor, nos manifiesta su gracia y nos da sanidad. Pero Dios, pero hermano, fíjense que yo estaba un tiempo atrás afirmado en el Señor y hoy no sé qué me pasa. Pero Dios, que es rico en misericordia, que nos amó con su gran amor, nos puede restaurar nuevamente. Pero Dios, qué hermosa frase. Muertos en delitos y en pecados, hijos de desobediencia, hijos de ira. Pero Dios, que es rico en misericordia, Él nos dio vida juntamente con Cristo. La gracia no nace de nuestro mérito, sino del corazón de Dios. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Mire eso, nos dio vida juntamente con Cristo. No hay gracia fuera de Cristo. No hay gracia para nosotros fuera de Cristo. Si usted ya entró, si usted ya está en Cristo, no se salga, porque fuera de Él no hay gracia. Permanezca, establezca, fortalezca su vida, fundamente su vida en Él. No vuelva atrás, porque fuera de Él no hay gracia. Nos dio vida juntamente con Cristo. Es con Él que usted y yo tenemos la gracia. No hay gracia fuera de la unión con Cristo. La gracia que usted y yo experimentamos fluye porque estamos en Él, porque permanecemos en Él. Y mientras estemos en Él, la gracia va a fluir sobre su vida, la gracia va a fluir sobre su negocio, la gracia va a fluir sobre su familia. Tal vez ahora no lo ve, pero mientras permanezca en Él, la gracia va a fluir.
nos dio vida juntamente con Él. Dice el 6, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Y juntamente con Él nos resucitó. Lo que le pasó a Jesucristo, su muerte, su resurrección, su ascensión al cielo, es lo que nos pasa a nosotros, hermano. Cuando venimos a Él, somos muertos con Él, pero también somos resucitados a una vida nueva. Somos resucitados en un nuevo nacimiento. Y un día estaremos en el cielo celebrando las bodas del Cordero. Estaremos celebrando aquella fiesta maravillosa. No se aparte de la gracia. No se salga de la gracia. No use la gracia como licencia para vivir como quiere. Ciertamente la gracia de Dios es mucho más grande que nuestros pecados, pero no por eso vamos a vivir como queremos. Y nos dio y nos sentó, dice, nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. Él tomó nuestro lugar en la cruz. Él tomó nuestro castigo, pero para darnos la posición que Él tenía de hijo. Y ahora somos coherederos con Cristo Jesús. La gracia de Dios es maravillosa. La gracia de Dios que nos cubre, que nos abraza, es grande, es maravillosa. La gracia no es solo perdón. La gracia no es solo el perdón de nuestros pecados. La gracia es que Él nos incorpora con su Hijo y ahora somos coherederos con Él. La gracia es que esa obra en la cruz ya no nos hace, delante de Dios no nos hace aquellos pecadores, no nos hace aquellos que no merecíamos, sino que esa obra de la cruz cae sobre nosotros y ahora el Padre mira a un hijo más. Esa es la gracia cubriéndonos. Él tomó nuestros castigos para darnos la posición que Él tiene de hijo. Y hoy somos coherederos con Él. Dice el 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La gracia es el regalo de Dios para nosotros. Y la fe son las manos vacías que lo reciben. Por fe somos salvos. Por gracia somos salvos por medio de la fe en Él. La gracia es ese regalo que Él nos da. Y la fe son nuestras manos vacías recibiéndolo. Y por supuesto, las obras que usted y yo hagamos son el resultado de recibir esa gracia. No hacemos obras para recibir la gracia, sino porque ya recibimos la gracia. Las obras son el resultado de esa gracia que nos alcanzó.
Me gusta esto, mire. La fe no es una obra más que hacemos para ganar el favor de Dios. La fe es mirar a Cristo y decir: solo tú, solo tú, solo tú. Esa es la confianza total en que Él ya lo hizo. La fe es mirarlo a Él y: solo en ti tengo gracia, solo en ti tengo salvación, solo en ti, Señor, tengo. Solo en ti. Y es que el propósito de la gracia es que usted y yo tengamos una vida nueva. El propósito de que Dios extendiera su gracia para con nosotros es que usted y yo alcancemos una vida nueva, una vida que le agrade a Él, una vida donde Él quiere, hermanos, mostrarse a nosotros. Como cuando Adán caminaba en el jardín y Dios le hablaba. La gracia quiere volvernos a eso, quiere volvernos a Él, quiere volvernos a la fuente verdadera, quiere volvernos a Él. Dice el versículo 10: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La gracia no nos salva de la condenación, nos salva para. Nos salva para las obras que Él nos preparó. Nos salva para que tengamos un propósito en Él. No somos salvos por obras, sino para hacer las obras. A su nombre. La gracia transforma nuestra identidad. Somos, dice el versículo 10, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. La gracia tiene eso, transforma nuestra identidad. Ya no pertenecemos más al mundo. Mire que hablábamos con los hermanos el jueves, estábamos viendo acerca de la salvación y cómo el nacer de nuevo en Cristo nos cambia hasta nuestra identidad, hermano. Nos da un nuevo caminar, nos da un propósito en Él. Yo les decía, mire, el que es transformado en Cristo, hasta su naturaleza cambia. Ya el pecado le parece abominable, ya no lo quiere, ya lo rechaza por completo. Ya la forma en que vivía antes ya no le parece una forma correcta. Necesita, quiere, hay un anhelo en esa persona de caminar agradando a Dios en todo tiempo. Lo que antes le parecía placentero, ahora lo desecha, todo por agradar a Dios. Y hablábamos y le decía, mire, dice la palabra que el cerdo vuelve al lodo, pero vuelve porque esa es su naturaleza. El cerdo no lo puede evitar. Pero si nos vamos a compararlo con el hijo pródigo, aquel que tenía identidad de hijo, aunque estaba en medio de los cerdos, aunque estaba en medio de todo aquello, aunque el hambre en él le hacía querer comer de lo que los cerdos comían, la naturaleza en él vino sobre él y lo hizo recapacitar y dijo: en la casa de mi padre
aún en medio de cerdos, aún en medio de lodo. Dijo: en la casa de mi padre, voy a volver a la casa de mi padre. Entonces el que es hijo vuelve a la casa. No volverá con orgullo, no volverá con una alta autoestima, pero volverá a la casa. Y se encontrará con un padre que no lo desecha. El cerdo va a volver al lodo, pero el hijo va a volver a la casa. Aunque pase que se revolcó, se metió entre los cerdos, la naturaleza que le fue cambiada lo hará recapacitar y volver a la casa del Padre. La gracia no nos salva de la condenación, nos salva para un propósito en Él. Somos salvos, no somos salvos por obras, sino para hacer las obras. La gracia transforma nuestra identidad. Somos ahora, dice, hechura suya. Cambia nuestra identidad y cambia hasta nuestra forma de caminar. Porque todo lo que ahora queremos hacer, queremos hacerlo para agradarlo a Él. Si usted está caminando hoy, su propósito, su caminar diario no es agradar al Señor, vuelva a su propósito. Volvamos a su propósito. La gracia nos salva para un propósito. A su nombre. La gracia es un regalo que usted y yo no merecíamos. Dado por un Dios amoroso. Un regalo que no merecíamos y que no podíamos hacer nada para merecerlo. El Dios todopoderoso que nos amó, a Él le plació regalarnos su gracia, su salvación. Si hubiera alguien acá que no conoce al Señor en esta mañana, que vino porque fue invitado, yo quiero decirle hoy: deje de luchar en sus fuerzas por tratar de alcanzar lo que ya es gratuito en Dios. Su gracia es gratuita para nosotros. Él pagó el precio. Y de Dios nace la voluntad de darnos ese regalo. No luchen sus fuerzas por tratar de alcanzar o querer merecer algo que Él ya dispuso para nosotros. Hoy lo puede alcanzar por medio de la obra de Cristo, por medio de la obra de Jesucristo. Hoy puede ese don ser suyo. Y para los que ya estamos en el Señor, vivamos nuestra vida agradando al Señor, no creyendo que es nuestro desempeño el que nos sostiene, sino su gracia. Es su gracia. Nuestra posición ante Dios no depende de nuestro desempeño. Él nos dio la gracia, Él nos dio el regalo
de la salvación. Él es quien provee todo, a quien le plació darnos todo y el regalo de la salvación. Su gracia hoy está habilitada para usted y para mí. Su gracia hoy puede habitar en usted si usted no conoce a Jesucristo. Su gracia hoy puede inundar toda su vida y hacer de usted el lugar de su presencia, un jardín donde le gusta estar. Dice la palabra que usted y yo, como hijos de Dios, hoy somos templo y morada del Espíritu Santo. Somos templo y morada de su gracia. La gracia hoy está habilitada para nosotros. Su gracia hoy está habilitada para nosotros. Su gracia fue manifiesta en la persona de Jesucristo. Póngase de pie. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, te doy gracias, Señor. Te doy gracias, Padre eterno, por tu palabra, por tu regalo, Señor, inmerecido, por esa gracia, Señor, manifestada a cada uno de nosotros. Gracias, Padre eterno, porque a ti te plació limpiarnos, a ti te plació darnos propósito, a ti te plació, Señor, en tu entera voluntad, no dejarnos morir lejos de tu presencia, muertos en delitos y en pecados, dice tu palabra. Pero Dios, que es rico en misericordia, que nos amó profundamente, extendió su mano y nos alcanzó, nos extendió su gracia. Padre, gracias por tu salvación. Gracias por tu mano de poder. Gracias, Señor, por tu misericordia. Oro, Señor, en esta mañana, por si hay alguien, Señor, que no te conoce, pero que hay un anhelo en su corazón, que hay algo en su corazón que le dice: necesitas acercarte, necesitas meterte en esa gracia. Padre, en el nombre poderoso de Cristo, tu Espíritu Santo, que convence al hombre de pecado, de justicia, Señor, y de juicio, pueda trabajar hoy en los corazones de aquellos que están dudando si han alcanzado o no la salvación, que están dudando si tu gracia o no es para ellos. Hoy, Señor, hay una firmeza en su corazón, que tu gracia les alcance, que tu gracia les cobije, que tu gracia, Señor, les abrace, Padre eterno, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y que no se vayan de este lugar, Señor, sin ponerse a cuentas contigo, porque tu gracia está hoy aquí. Tu gracia, Señor, está habilitada hoy para cada uno del que quiera, Señor, su gracia. Hoy tu gracia, Señor, nos abrace en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, papá. Gracias, Señor. Amén y amén. Puede decir conmigo: Dios, Dios, tu gracia sobre mí me abraza. Bendito sea su nombre.